Ok, pues vamos a empezar, chicos. El tema de hoy, es, vamos a hablar directamente de las proteínas y que sabemos que existe una gran controversia sobre las proteínas, en qué cantidad es adecuada darlas, establecerlas, es uno de los macronutrientes más importantes. Es verdad que la proteína sube o no de peso, existen muchísimos mitos alrededor de ese macronutriente básico, importante, con distintas funciones en el cuerpo. Ya hemos hablado mucho acerca de los azúcares, quizás para los nuevos valga la pena ya más adelante eh, mandarles algún video de los azúcares y también los mitos que hay alrededor de estos. Yo espero ya en la próxima charla poderles hablar de las grasas también a grandes rasgos, cuáles serían las mejores elecciones y también funciones para el cuerpo. Y que sepan que las proteínas es otro de los macronutrientes imprescindibles en la alimentación de cualquier persona. Bien. Las proteínas están formadas por muchos bloques de construcción conocidos como aminoácidos. Ustedes habrán escuchado muchísimo, sobre todo en el área de fitness, han escuchado hablar sobre los aminoácidos. Si yo les pudiera explicar qué son los aminoácidos, imaginen que la proteína es la pared y los bloques o los ladrillos serían los aminoácidos. Los aminoácidos son pequeñas fracciones que en muchísimas cantidades unidos entre sí van a formar proteínas. Y proteínas hay también infinidad de proteínas, tienen funciones específicas y vamos a verlas más adelante. Nuestro cuerpo necesita proteínas en la dieta para suministrar aminoácidos para crecimiento y mantenimiento de células y tejidos. Entre ellos, pues sabemos que gran parte del tejido, del tejido del cuerpo, pues son los músculos, pero no solamente los músculos, también tenemos todo el tejido, lo que sostiene gran parte de los órganos vitales, también es proteína. Entonces, deben saber que no solamente por esta parte de la masa muscular son importantes, entre muchas otras funciones. Están formadas, como decíamos, por muchos aminoácidos diferentes unidos entre sí. Una proteína, para que se den una idea cómo se forman las proteínas, una proteína típica está compuesta de más de 300 o más aminoácidos y la secuencia y el número específico de aminoácidos son únicos para cada proteína. Para que se den una idea, 300 o más aminoácidos. Y estos entre sí se van a multiplicar millones y millones de veces para formar distintas proteínas con funciones específicas. Y bueno, aquí viene lo interesante. Ustedes habrán escuchado hablar que se da de forma suplementada o incluso en el fitness algunos aminoácidos, entre ellos la glutamina, la alanina, han escuchado de los famosos BCAAs que traen isoleucina, lisina, leucina, han escuchado hablar también del triptófano y de la taurina, que también es otro aminoácido, y que generalmente los encontramos en algunos productos que se utilizan como soporte muscular para el alto rendimiento, para atletas que están haciendo deporte, para evitar la sarcopenia o la disminución también de la masa muscular. Entonces, los aminoácidos se dividen entre sí. Hay muchísimos aminoácidos. Hay unos esenciales y otros no esenciales. Los esenciales serían los que tu cuerpo no construye o sintetiza y habría que obtenerlos a través de la dieta. Los esenciales es la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Y si se fijan, si ustedes han ido alguna vez a un gimnasio y les dicen que uno de los suplementos básicos son los BCAAs, que no es otra cosa más que aminoácidos
de cadena ramificada y que son esenciales. Digamos que el cuerpo no los sintetiza y que se encuentran en grandes cantidades en el músculo, sobre todo cuando nosotros vamos a hacer algún ejercicio de fuerza. Entonces, los BCAAs traen isoleucina, leucina y lisina. Y los no esenciales quiere decir que tu cuerpo los sintetiza. Si se fijan, sintetiza quiere decir que tu cuerpo los construye de forma natural. Evidentemente, para que el cuerpo construya aminoácidos o tenga funciones metabólicas importantes, pues también hay que comer adecuadamente, ¿no? Porque todas estas funciones químicas o reacciones químicas se van a llevar a cabo dentro de ciertas circunstancias. Si se fijan en esta imagen, vienen algunos aminoácidos con un asterisco. Esto significa que son aminoácidos que dentro de ciertas condiciones no son esenciales. O sea, bueno, en diferentes etapas de la vida, como en los recién nacidos, estos no se sintetizan y también en otras circunstancias, en circunstancias de ciertas patologías, cuando tú no estás alimentado adecuadamente, pues esta síntesis de proteínas, de aminoácidos, perdón, también se va a ver afectada. Acuérdense que los aminoácidos son fracciones más pequeñitas que las proteínas y por lo tanto se pueden asimilar mucho más rápido que una proteína y su digestibilidad y metabolismo va a ser mucho menor que una proteína de gran tamaño, o también su digestibilidad va a ser mayor en una proteína suplementada que ya viene fraccionada que en una proteína que tú consumas por medio de un filete de pollo, por medio de claras de huevo o por medio de algún filete de res. Déjenme que adelante esta página que no quiere. Aquí está, aquí está. Funciones. Vamos a hablar de las funciones de la proteína, que prácticamente toda la gente asocia la proteína con masa muscular, con incremento de soporte muscular, y no siempre es la única función que tienen las proteínas. Como les digo, esa es, entre otras, esa es una de las funciones más importantes, pero también dan soporte tisular. ¿A qué se refiere esto? El soporte tisular es soporte de tejido, es decir, también le va a dar soporte, como les decía, a ciertos órganos vitales, al corazón, al hígado, a los riñones, a gran parte del sistema digestivo. Nuestros cuerpos están formados por miles de proteínas diferentes, cada una con una función específica. Forman los componentes estructurales de células y tejidos, como muchas enzimas y hormonas. O sea, ya se sabe que también forman tejidos y estructura de las enzimas y de las hormonas. Las enzimas, digamos que aceleran algunas reacciones químicas, las más comunes y que son más conocidas serían las enzimas digestivas, que incrementan, aumentan esta reacción química de la digestión, pero también van a dar soporte a las células de ciertas hormonas. Como la proteína es esencial para el crecimiento celular y tisular, como lo estábamos comentando, la ingesta adecuada de proteína es particularmente importante durante los periodos de crecimiento acelerado. ¿En qué etapas de la vida son de crecimiento acelerado? El primer año de vida, si ustedes se fijan, durante el primer año de vida, triplicamos nuestro peso y duplicamos nuestra talla. No hay otro momento durante la vida donde haya un crecimiento más acelerado. ¿Y de dónde obtiene el bebé esa proteína? Pues de la leche materna. Otro momento de crecimiento acelerado menor a este primer año de vida es la adolescencia. Ustedes ven que los adolescentes dan muchísimos estirones y que incluso el periodo de la adolescencia a veces pudiera prolongarse y siguen creciendo y son chicos bastante altos. Entonces esta sería otra etapa en la vida
en la adolescencia de crecimiento acelerado. Y cuando estamos a lo mejor no hablando de este tipo de crecimiento tan acelerado, pero sí es otro tipo de crecimiento celular, sería cuando nosotros hacemos ejercicio de fuerza y que pretendemos dar tono muscular. Cuando tú quieres que crezca un músculo, hay que estimularlo entrenando, haciendo ejercicio de fuerza, pero no únicamente entrenando y haciendo ejercicio de fuerza, sino dándole suficiente soporte a través de la alimentación. Yo he visto planes de alimentación donde les ponen de 30 a 60 gramos de proteína a través de un filete de pollo, por ejemplo, y si yo les platicara qué cantidad son 30 gramos de proteínas y se los dibujara en la palma de mi mano, más o menos esto son 30 gramos de proteína. O sea, es súper poquitito a lo que la gente está habitualmente acostumbrada a consumir, cuando todo lo de mi palma de mi mano vienen siendo casi 120 gramos. Entonces, habitualmente consumimos bien poquita proteína y hay otras etapas de la vida donde también es imprescindible. Por ejemplo, en la etapa adulta o de la tercera edad, hay una disminución tanto de actividad física como de soporte en la masa muscular. A eso se le llama sarcopenia. Entonces, también es aquí donde deberíamos dar un buen soporte de proteico a través de los alimentos. Y durante la infancia también es otro, como comentábamos, otro periodo de crecimiento acelerado. Y en algunos otros periodos de mayor demanda, como lo viene siendo el embarazo y la lactancia. De hecho, en el embarazo y la lactancia no solamente se incrementan la cantidad proteica de este macronutriente, sino también otros macronutrientes importantes como las grasas, como los carbohidratos y como las vitaminas y los minerales. Pero ya sabemos que durante el embarazo pues se van a formar nuevas células, hay que formar nuevos tejidos, la demanda es mayor y también durante la lactancia, la producción de la leche materna también requeriría un aporte extra de proteína. Y como les comentaba, aquí viene una imagen ilustrativa de las funciones que proporcionan las proteínas y que son funciones esenciales para el cuerpo. Entre ellas, lo que les decía, muchas enzimas digestivas están hechas de proteínas, ayudan a facilitar reacciones químicas. De las más conocidas, pues podríamos comentar que hay enzimas que degradan ciertos alimentos, como la amilasa que degrada los carbohidratos, como la proteasa que degrada las proteínas o ayuda al metabolismo de las proteínas, como la lipasa que ayuda al metabolismo de las grasas y como otras digestivas que aumentan la digestión y de ustedes ya incluso las pueden comprar en tabletas para aumentar la digestión. Yo déjenme ver, creo que aquí tengo un producto que dentro de las enzimas, miren por ejemplo pues aunque ustedes no lo crean, todos estos productos o las enzimas también tienen soporte proteico. Este trae papaína, bromelina y que ya también los encontramos en algunos alimentos, pero principalmente las enzimas digestivas, sobre todo, incrementan o aumentan la digestión en personas que tienen digestión disminuida o lenta. Otra de las funciones esenciales de las proteínas es apoyan la regulación de la expresión del ADN y del ARN. También los anticuerpos apoyan la función inmune, mueven moléculas esenciales alrededor del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Hay proteínas que son transportadoras. Si les pudiera poner algún ejemplo, la hemoglobina, se me viene a la mente. Hay ciertas moléculas que no pueden transitar libres en la sangre, no, digamos, no son solventes en la sangre. Entonces hay proteínas que son transportadoras, entre ellas, no sé,
o hay moléculas que les digo que se adhieren, la hemoglobina glucosilada, por ejemplo, a la hemoglobina se va a adherir una molécula de glucosa. Y así, digamos que hay proteínas que son carritos que mueven de la sangre algún nutriente o alguna sustancia a otra parte del cuerpo. Entonces, que sepan que esta es otra función de las proteínas esenciales en el cuerpo. Mueven ciertas moléculas de una parte a otra. Apoyan la contracción muscular y el movimiento. Entonces, y esta es una de las funciones que generalmente es más conocida por ustedes, pero como saben, ya también tiene muchísimas otras funciones en el cuerpo. Brindan apoyo y soporte al cuerpo, a las articulaciones también, y ayudan a las hormonas a coordinar la función corporal. ¿Qué alimentos son ricos en proteínas? Porque hay proteínas animales, hay proteínas vegetales y las animales también podrían ser proteínas animales lácteos, que también es un derivado animal, y dentro de los lácteos también hay derivados, o sea, los quesos, el huevo, bueno, el huevo es aparte, pero también es de origen animal, pero los derivados de los lácteos serían queso, requesón, el yogur también es un derivado de los lácteos, y todos estos también van a contener proteínas. Aquí, bueno, vienen las cantidades por porción, que no nos vamos a meter tanto en eso, pero también las leguminosas. Las leguminosas son una fuente de proteína vegetal que vamos a comentar también, que las leguminosas, aunque son una buena fuente de proteína, no todas tienen la digestibilidad similar, o sea, ni todas van a tener los mismos aminoácidos. La calidad o el alto valor biológico de una proteína va a depender de la cantidad de aminoácidos que tenga. Entonces, eso es lo que hace que una proteína sea de mejor calidad que de otra, su digestibilidad y los aminoácidos que contengan. Acuérdense que las leguminosas, si bien tienen aminoácidos, es buena fuente de proteína, también van a tener carbohidratos y que son densamente calóricas. No hay que quitarlas de la dieta, pero ni prescindir de ellas, pero si tú estás en control de peso, habría que equilibrar las cantidades. Yo, por ejemplo, la daría en una persona que tiene poquito peso y que quiero subir, incrementarle su peso, la daría en esas personas, y quizás, tal vez en una persona que su demanda de ejercicio es mayor y que pudiéramos incrementarle el gasto calórico a través de las leguminosas, y quien está en control de peso, pues disminuir la cantidad o consumirla de forma controlada. Déjenme ver qué me está preguntando Sofi aquí en el chat. Me preguntaste del yogur, Sofi. ¿Por qué no veo tu...? Sí, sobre el yogur griego, que qué tan bueno es. Sí, esa es buena pregunta. El yogur griego, es como yo les estaba diciendo, es una fuente también de proteína. Ay, déjenme ver que se me fue. Aquí estoy. Es una fuente de proteína, pero digamos que es bien importante que sepan que este derivado va a traer lactosa, que es un azúcar de la leche, va a traer también caseína, que es una proteína también de la leche, y que esta es más difícil de digerir y que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. Aunque dentro de todas las variedades, digamos que el yogur griego sería el que tiene más cantidad de proteína en relación a otros. Y habría que buscar una buena marca porque ya hay algunos otros productos de competencia
que también ya sacaron sus propias versiones de yogur griego y que generalmente en las etiquetas le ponen 0% grasa. Tú debes tener cuidado cuando un producto diga 0% grasa, porque para darle sabor a un producto tendrán que aumentarle ya sea la grasa o el azúcar. Entonces, si ponen 0% azúcar, seguramente va a incrementar la cantidad de grasa. Y si ponen 0% grasa, seguramente van a incrementar la cantidad de azúcar. Entonces, habría que consumirlo. Yo no lo recomendaría del diario, sino eventualmente quizá para un postre o para acompañar con tu fruta, quizá, y no más de 2 veces por semana. Y habría que tener cuidado la gente que es intolerante a la lactosa, pues sí, cuidar y disminuir la cantidad. Pero digamos que dentro de todos los yogurts que puede haber, sería la mejor opción un yogur griego porque tendría mayor cantidad proteica que, que cualquier otro yogurt, ¿no? Y es bien importante que sepan que la cantidad proteica la rebasa significativamente el pollo, las claras de huevo, el requesón, o sea, es mucho más la cantidad que tú vas a consumir ahí de proteína que en un yogur. Entonces, sí que sepan estas diferencias para que sepan que la base, pues, son sus alimentos de origen animal con muy bajo aporte de grasa y que si eventualmente ustedes están en control de peso, que tienen buena digestión, que no tienen inflamación y que no son intolerantes a la lactosa, podrían consumir esta versión, vigilar que no tenga alta cantidad de carbohidratos. Si ustedes ven la etiqueta de un yogurt, nunca debe tener más de 5 gramos de carbohidratos por porción. Entonces eso es lo que habría que cuidar, ¿vale? Y ¿qué otros alimentos tienen alto contenido proteico? Otro alimento que tiene alto contenido proteico son las oleaginosas, las grasas con proteína. Las oleaginosas ustedes las van a encontrar en las nueces, nuez de Castilla, nuez de la India, almendras, cacahuates, mantequilla de cacahuate. Todas estas oleaginosas van a tener proteína, aunque en realidad se clasifican en el grupo de las grasas. O sea, cualquier alimento se va a clasificar en relación a su mayor contenido de cualquier macronutriente. Entonces, que sepan que aunque no son predilectamente proteínas, son grasas con proteínas, también las contienen. Y hay algunos otros cereales que también, aunque tienen mayor cantidad de carbohidratos, también pueden contener proteínas. Ya actualmente ustedes van a ver versiones de proteínas veganas, entre ellas a base de quinoa, a base de amaranto, o que ya combinan ciertas leguminosas como el chícharo, como el garbanzo. Por ejemplo, esta proteína, se las voy a mostrar, aquí está, es a base de amaranto. Y bueno, también deben saber que hay proteínas, la whey protein, que es a base de suero de leche. Hay otras proteínas que son a base de caseína, que es otra proteína de la leche. Hay otras que son a base de albúmina de huevo. ¿Cuál es la diferencia de estas? Deben fijarse que tenga alto contenido proteico, o sea, una buena proteína vegana, que eso es bien importante, y que no todas cubren. Yo, por ejemplo, anteriormente, yo no recomendaba mucho las proteínas veganas porque por porción tenían muy poca cantidad de proteína. La proteína mínima debe ser, o sea, una buena proteína debe tener mínimo 25 gramos por porción, que esto equivaldría más o menos a un filetito de pescado, de pollo, perdón, de 100 gramos o de 120 gramos de pescado. Entonces ya una proteína que tenga, por ejemplo, menos de 20 gramos por porción, va a ser una proteína
que seguramente va a traer alto contenido en azúcar, o habría que revisar que si trae esa porción de proteína, que no traiga tanta azúcar. O sea, una buena proteína baja en carbohidratos no debe traer más de 5 gramos por porción, porque la idea es que tú estés consumiendo un producto que sea evidentemente proteína y no azúcar, porque te venden azúcar en un producto y mucho más cara que lo que tú podrías comprar el azúcar en la tienda. Entonces eso es lo que habría que tener cuidado. Si yo les muestro esta, fíjense poquito la cantidad que trae de proteína. Trae 25.7 por porción. Eso es lo que habría que revisar en una proteína. Una proteína whey buena, que es de suero de leche, debía traer entre 23 y 25 gramos al menos de proteína. Y fíjense lo que trae esta de carbohidratos. 0.7 gramos. Que un gramo de carbohidrato te aporta 4 calorías. O sea, esta por porción no trae ni 4 calorías de azúcar. Entonces, mientras una buena proteína traiga menos de 5 gramos, es buena proteína, o sería una proteína baja en carbohidratos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, esta es de amaranto, es una fuente de amaranto, por eso les digo que también puede haber proteínas veganas, y es lo que a veces la gente como que entraba en confusión, porque generalmente las proteínas que consumimos son de suero de leche. ¿Cuál sería la diferencia? La digestibilidad. O sea, hay gente que es intolerante a la lactosa, entonces puede optar por una opción vegana. Siempre con estas características que yo les digo, porque hay unas proteínas veganas que traen alta cantidad de carbohidratos, y si tú estás cuidando tu ingesta de carbohidratos en tu dieta y te compras una proteína equivocada, pues puedes agregar los carbohidratos extras que tú no necesitas, o también sucede que hay gente que sin saberlo incrementa ahí ¿cómo se llama? Su balance calórico en su dieta, y obviamente si tú aumentas el contenido calórico, pues vas a frenar tu control de peso. Por eso es bien importante que los suplementos que ustedes usen para dar soporte también estén cuidando los objetivos que ustedes tienen actualmente, ¿no? Si fuera uno de esos el control de peso. Bueno, aquí ya vamos a hablar de las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. La calidad de una proteína se relaciona, como ya lo habíamos comentado, con la distribución y proporción de aminoácidos esenciales y no esenciales que éstas contienen. Las proteínas de origen animal son de mayor calidad, ya que contienen mayores proporciones de aminoácidos esenciales en comparación con las proteínas de origen vegetal. Por eso es bien importante que si ustedes van a comprar una versión vegana, por ejemplo, que de verdad le hayan extraído únicamente la proteína, y que puedas tener esa fuente proteica, quizás sin la lactosa que podría tener una proteína whey, que es de suero de leche. O que ustedes sepan que si una persona vegana difícilmente va a poder obtener aminoácidos de alto valor biológico, porque estos los obtienes a través de los alimentos de origen animal. O bien, habría que compensarlo o suplementarse. Ya tú en un producto como la proteína ya pueden venir adicionados algunos aminoácidos, incluso vitaminas y minerales, y eso es un plus que tú quizás no podrías encontrar en un alimento de origen vegetal completo si fueras una persona vegana. Además, valdría la pena aquí que sepan que quienes son veganos y nos están escuchando, que las razones serán diversas y válidas también, y que si tú complementas y tienes buena fuente proteica en tu alimentación a través de una nutrición vegana, está excelente. Mientras llegues a tus equivalentes
importantes de proteína y que además suplementes con vitamina B12. La vitamina B12 en su forma activa, que es cobalamina o cianocobalamina como la conocemos habitualmente, solamente la vas a obtener de alimentos de origen animal y cumple funciones básicas en el organismo. Entonces, que tú sepas que si no vas a consumir ningún alimento de origen animal, es bien importante que repongas esta vitamina en su forma activa, cobalamina. Otra de las bondades o beneficios de la proteína es que su digestibilidad es mayor que algunos otros macronutrientes, entre ellos las grasas o los carbohidratos. Bueno, en general más los carbohidratos. Los carbohidratos sabemos que se digieren rapidísimo y muy rápido nos da hambre. Pues se ha demostrado que las proteínas, que comer alimentos ricos en proteínas aumenta la sensación de saciedad más que los alimentos ricos en grasas o carbohidratos. Al igual que todas las dietas, una dieta alta en proteínas solo es efectiva si se sigue, lo que puede ser difícil para algunas personas y cuando se tiene baja adherencia. El beneficio es limitado. O sea, este beneficio se va a ver atribuido cuando tú lo haces por periodo largo y prolongado. Es bien importante que sepan por eso que siempre la proteína es esencial y debe ser el protagonista de tu plan de alimentación o de tu plato. Como bien les comentaba de la sarcopenia, es un trastorno que se caracteriza por la pérdida progresiva de masa muscular y la función física. Generalmente se asocia a adultos mayores, pero déjenme decirles que también hay la gente que abusa del entrenamiento cardiovascular y que tiene ya un déficit calórico, también puede presentar, digamos, características similares a la sarcopenia, que sería disminución o pérdida de la masa muscular. También los ayunos muy prolongados, dejar periodos muy largos entre una comida y otra, o disminuir muchísimo sus calorías, también podrías perder masa muscular. Y ya se sabe que la masa muscular es imprescindible para mantener tu metabolismo activo. O sea, la masa muscular es metabólicamente activa. Y además, como bien ya lo habíamos visto, pero valdría la pena recalcarlo aquí, gran parte de la masa muscular contiene agua. Entonces, si se fijan, también gran parte de la masa muscular con alto contenido en agua, o si tú la tienes disminuida la masa muscular, también te vas a ver deshidratado. Y eso es común cuando la gente tiene mayor contenido graso en su composición corporal y menos masa muscular, va a presentar también valores bajos en su hidratación. Y acuérdense que la hidratación es bien importante para funciones básicas, incluso para función cerebral, para mantenerte activo. Si tú no estás suficientemente bien hidratado, vas a tener cansancio, fatiga, desconcentración, baja también la presión arterial. O sea, la sintomatología de una persona que está deshidratada se relaciona directamente con su calidad de masa muscular. Entonces, para que vean por donde ustedes lo vean, tener masa muscular es bien importante. Así que a grandes rasgos, que sepan que disminuir el peso no tiene que ver con bajar de peso únicamente, tiene que ver con mejorar tu composición corporal, no solamente bajar a expensas de grasa, sino preservar lo más posible la masa muscular, que además, como un beneficio, a lo mejor no prioritario, pero sí un beneficio que viene añadido y como consecuencia sería que la masa muscular pues te da forma, aumenta un poquitito el contorno del cuerpo, hace que te veas más agradable a la vista. Entonces, pues por donde le veamos hay que preservar lo más posible la masa muscular. Y aumentar la ingesta de proteínas, así como aumentar la actividad física,
puede ayudar a mantener la masa muscular y la fuerza. O sea, también sabemos que la fuerza muscular viene mediada también por tu masa muscular. La fuerza muscular también te va a ayudar a ser un atleta que tenga mayor potencia, que sea más ágil y que tenga mayor velocidad, y por lo tanto hay que preservar lo más posible este parámetro. Vamos a ver. El rendimiento atlético o la gente que está haciendo actividad física, muchas veces también se pregunta si este es un beneficio real, ¿no?, de la proteína dentro del entrenamiento. La proteína se ha asociado durante mucho tiempo con el rendimiento atlético. Ayuda a reparar y fortalece tejido muscular después del entrenamiento, después del ejercicio. Para que vean que también aquí habría que reponer no solamente la energía que tú suministraste aquí, que puede provenir a partir de los carbohidratos o de las grasas, que estas son predilectamente fuentes de energía. Ya sabemos que habría que reparar los tejidos o las fibras musculares que se rompieron durante el entrenamiento. Es fundamental para el desarrollo muscular y deben saber que no debe ser únicamente lo que debes consumir. O sea, dentro de este contexto habría que equilibrar la dieta y que sea completa, que incluya la cantidad correcta de carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. La ingesta óptima de proteínas dependerá del tipo de entrenamiento. Por ejemplo, si es entrenamiento de fuerza o entrenamiento de resistencia, o si estás combinando, porque sabemos ya que el entrenamiento debía combinarse con estas dos habilidades. Por eso es bien importante que sepan que las personas que hacen predilectamente ejercicio de resistencia o entrenamiento cardiovascular también pueden presentar alto porcentaje de grasa, y no es siempre un sinónimo de salud. O sea, estar delgado no es siempre un sinónimo de salud, porque una persona delgada también podría tener colesterol alto, triglicéridos elevados y glucosa elevada. Entonces, siempre este equilibrio importa. Que tengas una distribución adecuada de macronutrientes, tanto de proteínas, grasas y carbohidratos. Los atletas deben apuntar a lograr la ingesta de proteínas mediante el consumo de una dieta equilibrada, con suplementos de proteínas que se utilizan para las personas que necesitan mantener altas las cantidades en la ingesta de proteína. ¿Qué significa esto? Las cantidades de proteínas en una persona que hace entrenamiento, sobre todo para los hombres, quizá en las mujeres no sea tan imprescindible, pero en los hombres, por ejemplo, cuando tú vas a hacer, ya sabemos que hay un equilibrio energético entre lo que tú consumes y lo que gastas. Si tú vas a gastar más por medio de una actividad física o a demandar mayor energía a través del entrenamiento, es bien importante que también aumentes tu ingesta de alimentos. Entonces, esto siempre debe ser un equilibrio. Entonces, por ejemplo, en una persona que entrenara más de 2 o 3 horas haciendo ejercicio, o tuviera más de 2 o 3 horas de entrenamiento, o largas distancias, o gente que de verdad su demanda calórica es mayor porque hace pesas con intensidad y además hace cardio, deberíamos incrementar la ingesta. Y cuando se incrementa la ingesta es a veces difícil obtenerla a través de la alimentación. Les pongo un ejemplo. Yo tengo pacientes que su demanda de calorías es grande porque primero son personas muy altas, porque en los hombres la cantidad energética va a aumentar, su metabolismo es mayor, y aunado a esto, entrenan de 2 a 3 horas diarias. Entonces son personas que están consumiendo entre 3,000 y 3,500 calorías. Incluso una persona que consumiera ya 2,500 o 2,200 calorías, tendrían
una cantidad muy grande de proteína de forma natural en su plato. Por ejemplo, una persona, un hombre podría estar consumiendo, si consume 2,000 calorías, de 150 a 180 gramos de un filete, por ejemplo, de pollo, que 150 gramos vendría siendo más o menos 1 centímetro a la periferia de la palma de mi mano o de tu mano, cerrando el pulgar, ¿no? ¿Y qué pasa en una persona que tiene una ingesta calórica de 2,500 calorías o incluso 3,000? Este contenido de proteína aumentaría. O sea, hay gente que tiene que consumir hasta de 250 a 300 gramos de proteína. Y a veces es difícil que una persona, tanto en economía como de forma práctica, consuma diario hasta, hay gente que tiene que consumir 750 gramos de proteína, que pues nos estamos acercando al kilogramo de carne o de pollo al día, ¿no? Entonces, aquí es donde se podría utilizar los suplementos para dar soporte a esta proteína, porque es muy difícil obtenerla a través de la dieta. ¿En qué otro momento se podría utilizar? Y este comentario se los hago a la gente que ha adquirido un producto como estos y no sabe cómo utilizarlos, o que generalmente los asociamos con el incremento de peso. Se podría asociar con el incremento de peso cuando tú no cuidas el balance energético que tú tienes, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo 3 comidas principales, por ejemplo, las mujeres, yo ¿para qué utilizaría la proteína y si la utilizo eventualmente? Yo la utilizo como un sustituto de mis comidas principales, de algunas veces la utilizo en la noche y algunas veces en la mañana, pero la utilizo como un sustituto y no como una comida extra, porque si tú agregas un batido de proteína y a este le pones nueces y le pusiste avena y le pusiste fruta, pues déjame decirte que eso también van a ser bastantes calorías que tú le agregas a tu plan de alimentación. En ese caso, sí subirías de peso. Entonces, en mi caso, que yo quiero mantener mis calorías contabilizadas de forma regular, yo las sustituyo. Ya sé que una toma de proteína equivale a 100, 120 gramos de pollo. Entonces hay mucha gente que en la noche eh, ya no cena o no están acostumbrados a cenar tan fuerte. O sea, no están acostumbrados a cenar su proteína en forma del pollo o en forma del pescado o forma de res. Y les da mucha indigestión al momento de dormir. Entonces, ahí podrían sustituirla. O sea, hacerte tu batido de proteína, que serían tus 100, 120 gramos de proteína. Y si yo, por ejemplo, tengo medio aguacate, podría agregarle alguna grasa saludable con almendras o con mantequilla de cacahuate. Y si tengo una tortilla, por ejemplo, podría agregarle 1/3 de avena. Y ya ahí en un batido de proteína estaría cumpliendo con todos mis macronutrientes de mi cena. Si no tengo la avena, si no tengo una tortilla o un cereal por la noche, pues ya no tengo por qué agregarle la avena a mi batido, ¿no? Entonces, también tengan cuidado, por ejemplo, hay hombres, y lo comento aquí, hay hombres que ahora que vinieron a consulta, también están consumiendo proteína, y por ahí hubo un caso súper interesante, con una persona justo en este volumen del reto, que se llevó una proteína porque eventualmente no alcanzaba a desayunar, y yo le decía, no, sí tienes que desayunar, el desayuno es una de las comidas principales durante el día, y él empezó a sustituirla en un inicio, pero ya después no la sustituía, sino la agregaba. Entonces, agregar también cualquier contenido calórico, no solamente expensas de proteína, pues también se va a traducir en un aumento de calorías, que a la larga se van a traducir en un aumento de peso. Entonces, ahí habría que ser cuidadosos. Y otra cosa que me parece bien importante mencionar aquí, y que también es un caso muy común en la práctica, en la consulta, es que se acerquen a una persona profesional para que les recomiende qué suplementos pueden consumir. Hace poco yo tuve en consulta un paciente
que me dijo, Tere, necesito volver a ir a verte, dejé de verlo yo durante un año, necesito volver a verte porque tengo los triglicéridos elevados. Y me dijo, y no lo entiendo, sigo tomando prácticamente toda mi alimentación normal, más la proteína. Entonces yo me quedé, le dije, a ver, pásame la proteína que estás consumiendo. Y me pasó una proteína que es un ganador. O sea, un ganador de masa muscular generalmente va a traer carbohidratos. O sea, va a traer muchísimos azúcares en una toma. Si yo, una toma de estas, por ejemplo, te da 100, 120 a 135, por mucho 140 calorías. Una toma de proteína sin carbohidratos o baja en carbohidratos. Y para que se den una idea, una toma de una proteína que es un ganador y que tiene carbohidratos extras, les puede dar hasta de 300 a 500 calorías una sola toma. Y generalmente yo, en lo particular, no recomiendo proteínas ganadoras. Prefiero que te compres una proteína baja en carbohidratos, que tenga buena calidad de proteína y quizá tú puedas agregar carbohidratos de mejor asimilación o con fibra, por ejemplo, a través de la avena, a través del arroz o incluso le puedes agregar a tu batido fruta y avena, algunas otras fuentes de azúcares que pueden estar aportándote no solamente los azúcares, sino vitaminas, minerales y fibra, y que son carbohidratos de mejor calidad. Y finalmente un producto que de estos, aunque sea ganador, te va a salir mucho, muy caro y estás comprando azúcar barata. Entonces habría que tener cuidado cómo utilizarlas, en qué momento. Yo, por ejemplo, no la utilizo para subir de peso, pero me sirve de practicidad cuando algún día por alguna emergencia no alcancé a desayunar o una noche cuando tengo como ansiedad de algo dulce y ya no alcancé o no me apetece preparar porque ya estoy muy cansado, puedes sustituirlo, pero no lo hago yo del diario, la intercalo y si hay una persona que tiene demanda mayor, pues que cuide qué tipo de proteína es y que no sea un ganador. Y ¿en qué caso aumentaría de peso la proteína? Fíjense, existe la idea errónea de que no se puede aumentar de peso comiendo proteínas, porque no son una fuente de energía. Efectivamente, no, la proteína no debía utilizarse como una fuente de energía. Pero si tú consumes una gran cantidad de proteína, hay una reacción química que donde el cuerpo es tan eficiente que puede convertir proteína en carbohidrato, o sea, en azúcar. Se llama gluconeogénesis. Es la síntesis de azúcar o de glucosa a través de las proteínas cuando tú tienes una demanda mayor. Entonces, no crean que consumir proteína extra no te va a hacer subir de peso. Por eso es bien importante mantener un equilibrio. O sea, esta se puede utilizar como un sustituto, como un complemento, pero de manera inteligente y guardando tu equilibrio. Y si tú estás en déficit calórico, pues dentro de ese equilibrio incorporar tu proteína, pero no agregarla, sino sustituirla. Esto lo digo porque fue una pregunta común ahora con los chicos del volumen 3, entonces es bien importante saber cómo utilizarla. A ver, déjenme ver acá. Y que sepan que lo más importante pues es mantener un equilibrio energético. Y les voy a poner esta imagen en grande para que vean cómo es importante utilices o no utilices la proteína como suplemento, pero que sabemos que dentro de la alimentación en tus 3 comidas debe incorporarse un balance energético. Nosotros podemos mantener un balance energético positivo, negativo o neutro. ¿A qué se le llama esto? Y es bien sencillo entenderlo. Nosotros habíamos explicado ya que el exceso de peso es un desequilibrio entre lo que tú consumes y lo que gastas. El balance energético positivo sería que, si te fijas acá abajo donde dice positivo,
es que tu ingreso de energía aumente, pero que tú no gastes esa energía, entonces pues vas a subir de peso. Ese sería el balance energético positivo, que consumas más de lo que gastes. Y este sería este ejemplo de aquí en medio. Y el negativo es que tu ingreso de energía sea desequilibrado en relación al egreso de energía, ¿no? Que tú estés consumiendo mucho menos de lo que tú gastes. Entonces vas a ser una persona súper delgadita. Una persona delgada que quiera incrementar su masa muscular, si no le llega a su balance energético, pues jamás va a subir de peso. O sea, también eso es importante porque lo más común es el control de peso. A la gente que tiene muchísimo exceso de energía y no la consume o no la gasta o está consumiendo mucho más de lo que necesita, pero también está el otro polo. Hay gente que desea muchísimo subir la masa muscular, pero tienen entrenamientos de larga resistencia y no se suplementan adecuadamente, no comen adecuadamente. También yo he tenido triatletas que están aquí y dicen, Tere, ya me harté de la carne y del pollo, consumo muchísimo pollo, pero no quieren consumir proteína suplementada. Entonces, si tú en una sentada no te puedes consumir un filete de 300 gramos de pollo, pues ahí es donde puedes hacer tu filete más pequeñito y meter una proteína suplementada entre comidas. Y obviamente mantener un balance del resto de los macronutrientes como grasas, como carbohidratos y como vitaminas y minerales a través de los vegetales y de las frutas. Y un balance energético, una vez que tú ya estás en tu peso ideal, ya buscamos que tu balance energético sea sostenido, que consumas en relación a lo que tú realizas de actividad física. Bien, chicos, yo pensaba el día de hoy, porque yo sé que esta información es súper vasta, pensaba ponerles un caso práctico ya contabilizando, que ese va a ser súper interesante para ustedes, pero lo dejamos para la próxima semana. Dejamos el caso práctico porque de verdad es súper interesante las elecciones que tú tomas de proteína, porque los alimentos de origen animal se clasifican en relación a su contenido graso. Entonces, las elecciones que nosotros tomamos también son importantes. Y pues dejo por ahí el micrófono abierto por si tienen alguna duda. Y si no es así, pues cargamos el video para enviárselos, ¿vale? Bien, chicos, pues esto sería todo de mi parte. Yo, Tere. A ver, te escucho. ¿Sofi? ¿Eres Sofi? Adi, Adi, te escucho. oye, de que decías que tener largos periodos sin consumir alimento hacen que engordes. No. Entonces, o algo así, ¿no? Sí, sí, a ver, te escucho. Tú hazme la pregunta. Ok. Y entonces los que dicen que hacen ayuno intermitente, que duran ¿cuántas horas sin comer y que bajan de peso? ¿Cómo es Sí, eso? sí, son dos cosas diferentes, Adi. Yo Ah, me refería que tener ayunos prolongados disminuye tu masa muscular. O sea, la masa ah, muscular se sostiene, Adi, únicamente estimulándola, haciendo ejercicio y dándole el sustrato suficiente para que se sostenga. O sea, a eso me refería yo con los ayunos prolongados que pueden disminuir tu masa muscular. Y es, por ejemplo, cuando una persona tiene un déficit calórico o recorta más sus proteínas en relación a lo que te dan en consulta por querer bajar de peso más rápido y además está haciendo entrenamiento predilectamente cardiovascular y no hace ejercicio de fuerza ADI, esta persona pudiera disminuir su masa muscular y sí llegar más delgada, pero perdiendo masa muscular. Entonces, siempre el objetivo es disminuir, pero a expensas de grasa, ¿no? O sea, preservar lo más posible la masa muscular, que no es difícil, esa solamente la vas a estimular haciendo entrenamiento. ¿Y qué pasa con el ayuno intermitente? Bueno, a lo que tú te refieres, porque hablas, tú dices otra cosa diferente de ¿cómo se llama? De los ayunos prolongados, que es diferente ajá. a lo que yo hice. O sea, son dos temas distintos.
El ayuno intermitente o periodos prolongados entre una comida y otra, también pudieran almacenar más grasa. O sea, el cuerpo siempre va a buscar un sustrato del cual alimentarse, Adi. Si tú no le das para consumir, el cuerpo va a guardar esa grasa y esta va a ser más difícil oxidar. Entonces, quienes pudieran utilizar el ayuno intermitente y quienes lo usan, Adi, para controlar sus niveles de glucosa en sangre y por lo tanto la insulina. Ya sabemos que esta hormona elevada también inhibe la oxidación de grasa y provoca múltiples problemas metabólicos. Entonces, ¿quiénes se pueden ver beneficiados? La gente que es diabética, la gente que tuviera resistencia a la insulina o niveles de glucosa muy altos, o gente que pudiera entrenar en las mañanas o hacer cardio en ayunas también, por ejemplo, pero no a intensidades altas, sino a intensidades bajitas donde no pudiera darte demasiada hipoglucemia y que tú pudieras utilizar las grasas como fuente de energía. Tú utilizas grasas como fuente de energía, Adi, te estoy hablando en un 70, por mucho 75%, y habría duda. O sea, un 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, Adi, es un ritmo despacito. En un funcional, tu frecuencia cardíaca sube más del 80%, incluso pudiera llegar al 90%. Entonces, no sería una buena idea que tú te levantaras a hacer ayuno intermitente e hicieras funcional. Ahí, por ejemplo, yo te recomendaría caminar, un trote bien ligerito y no prolongarlo, y no prolongarlo a más de 30, 35 minutos. No, 15 minutos duro ya. Y eso sería para no perder masa muscular, porque una vez que tú terminas los depósitos de grasa, el cuerpo va a buscar un sustrato como combustible. Por eso el ayuno intermitente es una tendencia que no es para todos. Un buen ayuno intermitente son 16 horas. Entonces hay gente que, digamos, utiliza esta herramienta, pero de una manera más flexible y que en realidad no sería ayuno intermitente, Adi. Por ejemplo, una persona, si yo ayer cené a las 10 de la noche, por ejemplo, y yo hoy no desayuné nada, estaría dejando 12 horas a las 10 de la mañana de ayuno. Y ese no sería un ayuno intermitente real, pero estarías utilizando una estrategia parecida, a la mejor no tan sacrificada como el ayuno real de 16 horas. Entonces hay gente que lo hace de 8, 10 y 12 y tal vez no de 14 o 16 horas, que ya tú estarías llegando a un buen ayuno 16 horas, por ejemplo. Entonces también se sabe que el ayuno intermitente eleva ciertas hormonas del estrés, como el cortisol. O sea, sometes a tu cuerpo a estrés oxidativo y también el cortisol elevado, Adi, podría inhibir la oxidación de grasa. Entonces, ¿en qué casos yo sí te recomendaría el ayuno intermitente? Y más bien flexible, o sea, que no fuera un ayuno de 16 horas, porque adaptarse a una alimentación donde, imagínate que tú durmieras a no sé, he tenido paciente, llegó de hecho un paciente que no hay una manera de utilizar el ayuno intermitente si tú no vas de la mano de un médico, primero para empezar, que te estés revisando constantemente tus parámetros bioquímicos, o sea, constantemente tendrías que estarte haciendo estudios de laboratorio, porque hay pacientes que pueden tener gota incluso. Yo tuve un paciente muy joven con gota porque tenía ayunos intermitentes, cenaba, por ejemplo, a las 7 de la noche y estaba haciendo su primer comida al día siguiente entre 1 y 2 de la mañana. Entonces, es una buena herramienta cuando tú tienes una patología y quieres mejorar tu salud, Adi, pero no es algo que se asocie a primero nuestro estilo de vida, y eso te va a crear, y si eso te desarrolla y te va a crear mayor ansiedad y esto va a incrementar tus hormonas, pues yo no lo recomendaría. Entonces, si lo vas a usar, hazlo de manera inteligente y puedes hacer, como te digo, un modo flexible. Quizás no hacer de 12 horas, pero empezar por hacer 10 horas, 11 horas,
Y ese te puede ayudar y ser de provecho. Puedes usar el cardio en ayunas dentro de las especificaciones que te comenté para que pueda ser efectivo. Y justo después de estos 30 minutitos, donde tu frecuencia cardíaca no excede el 70%, comer, consumir luego tu proteína para que tú no bajes la masa muscular, que también es vital sostenerla, ¿vale? Ok, muy bien. Gracias. Muy bien. No, hombre, a ti, Adi. Cuídense mucho, nos estamos viendo, que tengan bonito día. Gracias igualmente. Bye, Bye. bye.